¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos hoy viernes 24 de julio. Muchas gracias a todas nuestras estaciones de radio, amigas aliadas, que ya se están conectando con nosotros. Gracias a la Multicultural de Suchiapa, La Voz del Pueblo, Radio Flores Magón, Play Hits en San Cristóbal de las Casas, Radio Morena en El Parral, desde Wix La Voz Alerta, en Salto de Agua, desde Villacomaltitlán, La Comaltitleca, Radio La Pegadora, Radio Canoas, Radio Esmeralda, Radio La Rancherita, La Pichanchera, La Mera Mera, La Cultural Radio, La Super Romántica y Ocosocuautla a través de la 95.7, La Pegadora. También Radio Conexión en la 93.5 y Radio Migrante para toda el habla hispana de los Estados Unidos que ya nos están sintonizando. Un fuerte abrazo y saludo para cada uno de ustedes. Y con esto comenzamos la información nacional. Muy buenas noches, querido público de Contrapeso Noticias. Gracias por sintonizarnos en esta noche. El día de hoy queremos comenzar con la información más importante del ámbito nacional. Y es que Claudia Sheinbaum Pardo anuncia más de 2.000 millones de pesos para reforzar estrategia integral de atención al sargazo en el Caribe mexicano. Mara Lezama agradece coordinación como nunca antes. Cancún será sede los próximos 1 y 2 de octubre del Encuentro Nacional Global Gateway sobre Sargazo, organizado con el respaldo de la Unión Europea y participación de países del Caribe para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación regional. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa una inversión de más de 2.000 millones de pesos para reforzar la estrategia integral de atención al sargazo en el Caribe mexicano, que contempla acciones de recolección en aguas abiertas, aguas someras y playas, así como transporte y disposición final y aprovechamiento de la macroalga. Este anuncio fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Empresarios hoteleros quintanarroenses, así como integrantes del gabinete federal, forman parte de esa estrategia integral. Respecto a la gobernadora Mara Lezama, afirmó que la estrategia se convierte en un solo esfuerzo para poder atender el arribo masivo del sargazo, fortalecerán la protección del Caribe mexicano y permitirán incrementar la capacidad de captura, recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de la macroalga bajo un modelo de economía circular. Y una pelea en un viaje por aplicación donde una mujer agrede al conductor tras pedirle que controlara a su hijo. Un tenso momento quedó registrado en un video cuando un conductor de transporte de aplicación se enfrentó verbalmente a una pasajera en la Ciudad de México. El conflicto inició luego de que el chofer le solicitara respetuosamente a la madre que le pidiera a su hijo dejar de molestarlo mientras manejaba. ¿Qué sucedió? En las imágenes captadas por la cámara de seguridad de este vehículo, se observa al menero interactuar de forma insistente con el conductor. Ante la distracción, el hombre pidió apoyo a la madre para evitar un percance en la vía. Sin embargo, la mujer reaccionó de manera agresiva, argumentando que su hijo padece autismo, reprochándole al conductor su falta de sensibilidad, diciendo: mi niño tiene autismo, ¿sabes qué es? Antes de reclamar, fíjate en las acciones de un niño especial, recriminó la pasajera. A pesar de que el chofer le ofreció disculpas en repetidas ocasiones, explicando que desconocía la condición del menor, la mujer rechazó sus disculpas, lanzó insultos y amenazó con llamar a la policía e incluso amenazó con agredirlo físicamente.
Y queremos dejarle una información donde el exgobernador de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, realiza una denuncia en redes sociales sobre hostigamiento y acoso. Vamos a ver qué nos dice.
Y la tensión en Medio Oriente dio un nuevo salto cuando Irán dejó claro que no está dispuesto a regresar el equilibrio previo al conflicto. Teherán rechazó una propuesta de Omán para dividir el estrecho de Hormuz en dos rutas de navegación con el mismo porcentaje de tráfico marítimo, y en su lugar planteó una condición que deja ver hasta dónde pretende extender su control: que las embarcaciones transitan exclusivamente por aguas territoriales iraníes. El mensaje no quedó en el terreno diplomático. Apenas unas horas después, la Guardia Revolucionaria lanzó un ataque con misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses en Jordania, una acción que el mando central de Estados Unidos calificó como un intento de ataque sorpresa, y que de esta manera profundiza una escala ya marcada por el colapso del acuerdo provisional entre países. La declaración de las autoridades iraníes tampoco dejaron espacio para interpretaciones. El viceministro de Exteriores, Qasem Garibadi, fue contundente al asegurar que la política de Irán en el estrecho de Hormuz nunca volverá a su situación anterior a la guerra. A ello se sumó el contraalmirante Habibollah Sayyari, quien afirmó que ningún movimiento en esa ruta marítima ocurrirá sin autorización de Irán y sostuvo que la Armada iraní mantiene pleno control de la zona. Y continuando en otro orden de ideas, tras días de incertidumbre, miedo y humo, miles de familias en España y Francia comienzan poco a poco a regresar a sus hogares. Aunque los incendios forestales muestran señales de estabilización, nadie se atreve a hablar de la victoria. Las altas temperaturas, que podrían superar los 38 grados, mantienen viva la esperanza de que las llamas vuelvan a despertar. En España, alrededor de 24.000 personas ya pudieron volver a casa. Y la crisis política en Bolivia suma un nuevo capítulo con la orden de captura emitida contra el expresidente Evo Morales, acusado de delitos que van desde el terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado hasta instigación pública a delinquir. La decisión de la Fiscalía de Santa Cruz no solo profundiza la confrontación política, sino que vuelve a colocar al exmandatario en el centro de una tormenta judicial que parece no tener fin. Las autoridades atribuyen a Morales la presunta instigación de movilizaciones que durante 53 días paralizaron al país y dejaron 22 personas fallecidas. A ello se suma otra orden de aprehensión que permanece pendiente desde 2024 por un proceso distinto, mientras la policía aún no logra ejecutar su detención desde el Chapare, donde permanece resguardado por grupos de campesinos cocaleros. Morales rechazó las acusaciones y las calificó como una persecución política destinada a desviar la atención de la crisis económica que enfrenta Bolivia. Sin embargo, la demanda presentada por el Comité Cívico de Santa Cruz y respaldada por el Ministerio de Gobierno sostiene que las protestas provocaron pérdidas económicas y que afectaron servicios esenciales. Y Arabia Saudita intenta sostener un delicado equilibrio entre la guerra y el desarrollo, pero la realidad parece empeñada en arrastrarla hacia el conflicto. Tras meses de evitar una confrontación directa, Riad decidió responder con ataques conjuntos a Estados Unidos contra milicias afines a Irán e Irak, a las que responsabiliza de lanzar drones contra territorio saudita. La pregunta ya no es si el terreno puede mantenerse al margen, sino cuánto tiempo más podría hacerlo. El escenario es cada vez más complejo. Mientras Irán endurece su postura en el estrecho de Hormuz y sus aliados amplían el alcance de sus operaciones desde Irak y Yemen, Arabia Saudita enfrenta ataques simultáneos contra su infraestructura, sus rutas comerciales y su industria petrolera. Los recientes ataques a instalaciones estratégicas y a embarcaciones en el Mar Rojo evidencian que la presión ya no se limita en el campo militar, también golpea el corazón de su economía. Y el Instituto Hispano Jaime Sabines te ofrece la mejor calidad, seguridad, plan de estudios y la mejor modalidad para tu futuro, ya que te ofrece desde maternal, preescolar, educación primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas y maestrías, también especialidades. Porque el Instituto Hispano Jaime Sabines construye las bases de tu futuro, formando líderes del mañana. Invierte en tu educación, invierte en tu futuro. Agenda tu cita al 961-299-6837 y al 961-269-9361. Instituto Hispano Jaime Sabines, formando valores para toda la vida.
y el gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la Jornada por la Paz en Panteló, uno de los municipios prioritarios de la entidad como parte de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir. Durante su visita destacó que su gobierno acude a las comunidades para atender las necesidades más urgentes, especialmente de los pueblos que durante años permanecieron en el olvido. Ramírez Aguilar aseguró que continuará promoviendo acciones para fortalecer la transformación y consolidar entornos seguros y libres de la violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició una investigación tras los hechos de violencia ocurridos en la Escuela Normal Rural ubicada al poniente de la capital. El fiscal general Jorge Luis Llavenabarca instruyó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y a un grupo especializado para realizar las diligencias correspondientes. Luego de que las denuncias presentadas por madres y padres de familia y estudiantes de nuevo ingreso, un equipo multidisciplinario donde ya se encuentra desahogando las diligencias necesarias para entregar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades. Llavenabarca aseguró que no habrá impunidad ante estos lamentables hechos cometidos en agravio de jóvenes estudiantes. Advirtió que quienes resulten responsables enfrentarán toda la justicia. Y durante años, las familias de San José del Carmen y La Esmeralda enfrentaron la escasez de agua potable, una necesidad que limitó su desarrollo y afectó su calidad de vida. Hoy, esa realidad comienza a cambiar. Como parte de la estrategia del olvido de la prosperidad, el gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, la doctora Karina Montesinos Cárdenas, dio el banderazo de inicio en la construcción del agua potable en San José del Carmen, municipio de Panteló. La obra garantizará mejores condiciones de salud, bienestar y desarrollo para las familias beneficiadas. Con acciones que privilegian a quienes durante décadas permanecieron en el rezago, el gobierno de Chiapas reafirma su compromiso de hacer el acceso de agua un derecho para todas y todos. Donde antes existía el abandono, comienzan a construirse oportunidades. Donde hubo olvido, florece la prosperidad con obras que cambian vidas y fortalecen el futuro de las comunidades chiapanecas. Y la muerte de Dafne Zapata no solo abrió una investigación penal, también obligó a las autoridades educativas a reconocer que existía un vacío de supervisión que hoy termina por alcanzar a todas las escuelas que presentan como militares o militarizadas. La respuesta de la Secretaría de Educación Pública fue contundente. Ninguna institución con esas denominaciones podrá operar el ciclo escolar 2026-2027. La decisión ordena revisar sus permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios en todo el país, suspender actividades de los planteles que incumplan la disposición
iniciar su clausura definitiva y garantizar que los estudiantes reciban de inmediato su documentación escolar y el reembolso de cualquier pago pendiente. Más que un trámite administrativo, la medida busca evitar que la tragedia vuelva a repetirse. Para la SEP, la educación con formación militar no tiene cabida dentro del sistema educativo nacional. La dependencia sostiene que ese modelo corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas y que la nueva escuela mexicana debe sustentarse en una educación humanista, libre de cualquier expresión de violencia y enfocada en proteger al interés superior de niñas, niños y adolescentes. Mientras tanto, esta investigación por la muerte de Dafne continúa bajo el protocolo de feminicidio, con 3 personas detenidas, entre ellas el director de la academia y 2 instructoras. El caso deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuántas señales más hacen falta para actuar antes de que un adolescente perdiera la vida? La clausura de estos modelos educativos llega como una respuesta firme, pero también como el reconocimiento de que la prevención llegó demasiado tarde para Dafne. Y con esta información nacional, donde hoy tuvimos en entrevista al regidor de Tuxtla, el licenciado Miguel Ángel Zárate Izquierdo, quien estuvo platicando con mi compañera Ana sobre los temas del Parque Coyactoc, que el presidente actual de Tuxtla Gutiérrez mencionó que iba a quedar listo para este año, cosa que no se ha realizado. Y bueno, bienvenido, regidor. Cuéntanos un poquito más la situación de este parque. Muy buenos días, Anita. Gracias por el espacio, gracias por la entrevista. Pues ya veíamos en el video la polémica que tuvo el parque que no existe, el Parque Ecológico Chiapanequidad Coyatoc, que supuestamente era un parque que se iba a estrenar a finales del 2025, porque así lo anunció el presidente, pero no, estamos en espera todavía de qué va a suceder con ello. Ok, aquí llama la atención bastantes partes. Para empezar, el terreno. Cuéntenos cómo estaba el terreno cuando ustedes llegaron. En una toma pudimos ver que ya estaba el letrero de obra, pero me parece que eso no siempre estuvo así. Me parece que estaba tirado. Sí, cómo no. Fíjate que a raíz de una denuncia de un ciudadano que vive ahí en el fraccionamiento La Floresta, como el año pasado, en mayo, fueron a anunciar con bombo y platillo que iban a construir un parque con lagunas artificiales, con andadores y con pistas para bicicleta. Entonces se acercó un ciudadano conmigo y me preguntó que sí, qué había pasado con la obra y cuándo lo iban a terminar. Y fíjate que, hablando con sinceridad, ya hasta a mí se me había olvidado lo del tema del parque, porque nosotros votamos en sesión de cabildo un recurso para la laguna, pero nunca se nos informó si concluyó la obra y si va a ser como ahorita ya dicen que viene la segunda etapa, ¿no? Que eso es mentira, eso no es cierto. Nunca se hizo un proyecto del parque, me imagino, porque en Cabildo no nos presentaron nada. Entonces, ahí es donde yo me dedico a ver el tema del parque y fui a inspeccionar y a ver en qué situación estaba. Y sí, efectivamente, así como está el video, ahorita yo creo que ya fueron a cortarle el monte, pero estaba en la maleza, había... Si tú te das cuenta en las imágenes, y el público también se da cuenta en las imágenes, está lleno de escombro, con llantas y tubos, o sea, lo dejaron abandonado. Ni siquiera empezaron con la obra del parque. Y eso es muy grave porque nosotros en Cabildo votamos ahí para que se autorizara un recurso de 7.3 millones de pesos para construir una laguna artificial que le decía el presidente, ¿no? Pero no, nada más hay un hoyo y hay un poco de agua ahí, yo creo que de la lluvia, ¿no? Okay. Y así sigue hasta ahorita. Bueno, también quisiera hablar del terreno. Nos acaba de mencionar que vendría una segunda etapa, pero me parece que ni siquiera tienen los permisos para la primera etapa. ¿Cómo está esta situación? Mira, eso de la segunda etapa es mentira. Y sí lo quiero decir abiertamente, que eso es mentira, porque
para empezar, al ayuntamiento, a Cabildo, nada más nos presentaron un proyecto de la laguna, pero es una laguna de mitigación de riesgo, ¿no? Nada más nos presentaron eso. Jamás nos presentaron un proyecto del parque en sí, de cómo iba a estar, si iba a ser en etapas, cuánto sale la obra, si se va a licitar, si va a ser directa, si va a ser un concurso nacional, no sé, no nos presentaron nada de eso, ni el secretario de Obras Públicas Municipal. Precisamente por eso yo solicité ante Contraloría Municipal y Transparencia que me dieran información sobre la construcción del parque. Contraloría me dice que no tiene información de nada, que es más preocupante porque Contraloría se tiene que dedicar a eso. Claro. Tiene que dar una carpeta para investigar qué sucedió con ese parque y darnos a nosotros los regidores, bueno, al menos en mi caso que hice la petición, presentarnos la información que solicité, pero dicen que no, que me tenga que yo referir a Secretaría de Obras Públicas Municipal para que ahí me den la información, fíjate eso. Y me voy con transparencia, pero no ha transcurrido el tiempo que debe pasar para que a mí me den la información, pero ya sé cómo viene. Si Contraloría me dice que no tiene información, Transparencia va a decir lo mismo. Ojalá y me equivoque, ¿no? Entonces, cuando ves un proyecto así, bueno, un intento de parque así, te preocupa porque ya te pones a pensar, ¿y el recurso? ¿Y dónde está? Claro. ¿Y por qué no se ha invertido? ¿Por qué no nos han informado? A raíz de la denuncia que yo hice hace 2 semanas, ahora sacan un spot, un video, donde dicen que la primera etapa ya concluyó, que es la construcción de la laguna. Ahora viene la segunda etapa, dicen, ¿no? Que a nosotros no nos dijeron que era primera, segunda, tercera, quién sabe cuántas etapas según van a hacer ellos. Y también ahí en el video dice, hasta que tengamos los permisos necesarios para construir. O sea, ahí caen también en una contradicción y es algo ilógico que estés anunciando la construcción de un parque en mayo del año pasado, que ya llevamos como 14 meses de ese entonces. Vas a construir un parque y no tienes los permisos y no tienes una planeación. Pero el recurso ya se pidió. Se supone que ya lo ejercieron, ¿no? Lo de la laguna ya pasó a Cabildo. Lo otro es lo más preocupante porque según ahí en el video y en mayo del año pasado, fueron al terreno y empezaron a decir, aquí va a ser esto. Y en la imagen se ve que están unas máquinas trabajando, pero nada más le hicieron como que iban a hacer. Nosotros también estamos esperando saber. Digo, esta sesión pasada que tuvimos el martes, esperaba yo que llegara el presidente, pero no llegó, para preguntarle qué pasó con ese recurso, ¿no? Porque así como ese parque, quién sabe cuántas más obras que no tengan planeación están empezando a hacerla y no tienen ni siquiera el recurso, o quién sabe dónde está el recurso. Ok, bueno, como podrán escuchar, todo lo que ronda esta obra es bastante preocupante. Pero vamos a empezar desde lo más básico, la entrada. ¿Cómo se puede accesar a este parque? O para empezar, si hay un lugar para accesar o cómo está la planeación, ya que me mencionaba que al parecer había un fraccionamiento cerca. Está a espaldas del fraccionamiento Floresta. Okay. Para empezar, para llegar es un problema porque no se sabe ni cuál es la entrada. Y cuando alcanzamos a ver dónde se podía entrar, es un pasillo enmontado y te topas con la lámina donde dice que se está construyendo ahí, pero no a la vista, está doblada, como queriendo ocultar que iban a hacer una obra, pero ya no la hicieron. Entonces lo que hicieron fue doblarla para que la gente no se diera cuenta de que ahí se iba a construir. Y ya, ojalá y contrapeso pueda ir
al lugar y se van a dar cuenta. Me imagino que ahorita ya con su segunda etapa que iban a empezar, ya van a empezar a limpiar la maleza. Pero para entrar es un problema. Yo no sé cómo iban a construir un parque y un estacionamiento por ahí. La verdad que no tengo idea porque desgraciadamente fue una ocurrencia que no tuvieron ni proyecto para ese parque. Ok, y esto es bastante preocupante, porque todo este recurso claramente no sale del aire, no lo dan los árboles, sale de los impuestos de todos los ciudadanos, y el hecho de que se estén haciendo proyectos de esta magnitud, con este terreno, que para empezar la entrada es sumamente angosta, prácticamente para entrar solo a pie, que no haya ni siquiera el departamento correspondiente de transparencia, que sepa cómo va, cómo se va a hacer. La verdad es que llama bastante la atención y quisiera traer a la conversación algo que mencionó casi al inicio de esta entrevista. Y es que va a ser licitado, va a ser directo, o cómo se le va a asignar a la empresa que según iba a construir esto, porque tampoco en eso nos están dando ningún tipo de respuesta. Y claro, para ese recurso se tiene que saber quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, y pues principalmente para tener todos los lineamientos adecuados, porque en un parque va a traer esa laguna artificial, hay personas viviendo, se tienen que hacer diferentes cálculos, mecánica de suelos, bueno, infinidad de cosas para ver cómo estará este parque, y claro, si no podría ser a la larga un peligro incluso para la población, estar haciendo todo a bote pronto. Claro que sí, mira, es preocupante y tienes mucha razón en lo que dices, Anita. No nos vayan a salir como en el tema de la basura, que se está pagando el doble y que lo hicieron por adjudicación directa, que según por los tiempos, porque ya se iba a vencer el contrato de Proactiva, de Veolia, y a la mera hora lo hicieron por adjudicación directa, ¿no? Ni le pidieron permiso ni al cabildo, nada más lo votamos para que se diera el servicio. Entonces yo creo, y estoy pensando, porque como ya lo vi con lo de la basura, estoy segurísimo que esto lo van a hacer así. Van a agarrar a la constructora que a ellos más les parezca y le van a dar la obra a una constructora, porque no sabemos el monto total de ese parque, pero 7 millones no va a costar muchísimo más ese parque. Entonces tiene que haber una licitación, tiene que ser nacional por el tema de los recursos. Es preocupante para nosotros los regidores, y quiero que se entere la ciudadanía, que este tipo de obras la están haciendo así por adjudicación directa y ellos sabrán a quién se los dan. Por ejemplo, el tema de la basura, estamos pagando el doble, ¿no? Y ellos lo hicieron directa por los tiempos que ya no iba a dar tiempo para una contratación y una licitación. Entonces, en el caso de este parque, voy a estar muy pendiente y claro que sí voy a seguir alzando la voz, porque no es posible de que nos estén mintiendo a los ciudadanos, que nos estén mintiendo a los regidores, que se esté mintiendo a Cabildo y que nada más empiece a hacer cosas que se les ocurra y agarrarnos a nosotros como regidores para votarlo a favor, todo. Ciertamente yo he sido muy enérgico en mis participaciones en Cabildo y he comentado de que hay algunas cosas que no se pueden permitir y obviamente hay algunas regidoras ahí, regidores que no les gusta la participación que nosotros tenemos, pero bueno, estamos en representación del pueblo y estamos velando por los recursos del pueblo. Porque esa es la función del regidor. Nosotros estamos para revisar cómo se gasta el recurso del pueblo. Incluso esta semana lo decía el mismo gobernador de nuestro estado, que un servidor público debe ser eso, servir a la población con transparencia y con humanismo. Entonces, que el presidente de Tuxtla Gutiérrez, la capital de este estado, esté haciendo cosas de esta magnitud, porque ni siquiera se puede calificar como obras, son más
Son pues, ocurrencias. son Y ocurrencias, eso no se puede hacer así. son ideas y bueno, esto, como pueden ver, no hay ni planeación, el presupuesto no está claro, no están dando en qué etapa se van a dar y incluso el mismo ayuntamiento, todas las partes que deberían estar pues perfectamente conocedoras de lo que está pasando, incluso ellos no saben cuál es realmente toda la intención de esto. Y no estamos hablando solo de la laguna, sino de los espacios que habrán para los niños, para las familias, los árboles que Es se harán. correcto. Según el proyecto inicial que se anunció, iba a ser reforestación con 2,000 árboles, una pista para bicicleta, como el terreno se presta para que pueda haber una pista de esas, y también un andador para que la gente camine alrededor de la laguna, del charco que está ahí, y me imagino que todo el equipamiento, también mencionaban ahí unas mesitas para la familia que llegue a desayunar, pero yo creo que se va a quedar en eso, en nada más en unas imágenes que presentaron ellos al principio. Incluso en una nota periodística de un reconocido periódico, anunció, pues ahí lo tenemos a la vista, anunció que en diciembre de 2025 íbamos a estrenar parque. Ya estamos ya empezando agosto casi del 2026 y no tenemos nada. Nada de nada, ¿eh? Eso sí, ojalá y vayan ustedes a ver el terreno y se van a llevar una decepción de cómo está. Esto dista bastante de lo que afirmó el mismo presidente, cómo en diciembre del año pasado iba a estar listo y prácticamente en agosto del 2026, casi un año después, no hay nada. Como podemos ver en las imágenes, está enmontado con escombros y el letrero de construcción está tirado. Pero esto no queda simplemente en algo que ha llamado la atención, sino también usted ha tomado acciones legales en esto para exigir claridad. Cuéntenos un poco más. Mira, yo solicité también a la auditoría de la Federación también información sobre esta laguna porque eso fue con un recurso federal. Entonces seguramente yo creo que ellos lo justificaron, que ya se utilizó ese recurso. Entonces estoy solicitando para ver cómo ellos, mira, ahí se ve el charco ese nada más, cómo ellos justificaron esa laguna, que no, ahí mira, no se ve nada, ¿no? Entonces, sí es preocupante porque están utilizando los recursos para lo que se les ocurra al momento, ¿no? Entonces eso no puede ser posible y como te digo, mira, se ve bonito en la imagen, pero si la realidad es otra, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir comentando el tema hasta que nos dé el presidente municipal. Ojalá y en esta sesión de cabildo que venga tenga alguna información sobre este parque, porque yo creo que ni él la tiene. Bueno, y esto es incluso una falta de respeto no solo para los regidores, sino para toda la ciudadanía, que sabiendo que se le iba a cuestionar, ni siquiera se haya presentado. Pues argumentó que tenía otro evento, pero a la hora de cabildo él seguía en la oficina y terminando cabildo se retiró porque estaba en su oficina. Pero bueno, cuando ya no tienes cara para a veces enfrentar las cosas, haces eso, ¿no? ¿Y cuál es la postura de los otros regidores respecto a este tema tan delicado? Ya que no estamos hablando de 3 pesos, estamos hablando de millones, hasta el momento 7.5 millones, y todavía... Falta lo demás, falta lo del es. proyecto. Ojalá ya haya un proyecto de este parque, ¿no? Mira, mis compañeros regidores, pues igual a lo mejor algunos estén molestos o no estén de acuerdo de cómo llevan a cabo el manejo de los recursos, pero ojalá y ellos en las próximas sesiones puedan comentar algo. No puedo hablar por ellos porque ellos también tienen su punto de vista y ellos sabrán si hacen lo mismo de
de cuestionar ese tipo de obras, ¿no? Porque también, te digo, los puntos importantes que han pasado en Cabildo, como la de la basura, la recolección de los residuos, nada más 3 regidores nos cuestionamos el proyecto y por qué se iba a gastar tanto, que hasta el momento no supieron decir por qué iban a pagar el doble. Entonces, así como esto del Parque Chiapanequidad, ojalá y podamos unirnos como regidores y poder seguir cuestionando por qué no se hizo de la manera adecuada ese proyecto y ese parque. Y bueno, no estamos hablando simplemente al aire, ya que usted lo dijo, el ejemplo de la basura es claro. Anteriormente se usaba un presupuesto y ahora por adjudicación directa, por las prisas y por la falta de planeación, se está pagando el doble y con menos de la mitad de los servicios que se ofrecían anteriormente. Entonces, conociendo esa trayectoria, es muy probable que este parque vaya a tener pues el mismo desenlace. Ojalá y no, ojalá y sea una obra que se pueda licitar. Pues estoy seguro, segurísimo, Anita, que va a ser como la vez pasada. Lo van a tener van a hacer la adjudicación directa, no sé con qué constructora, pero lo que sí estoy comprometido en mi caso como regidor va a ser cuestionarlo y va a ser que nos explique por qué se hizo así este proyecto y si se va a hacer con alguna constructora, con qué constructora será, cuál es el monto, esos mentados permisos que no tiene, por qué no lo hicieron antes, por qué a la mera hora, y fíjate que si no hago esta denuncia pública, no va a pasar, no hubiera pasado nada. Claro, y también ya lo ha hecho anteriormente, que le da proyectos, obras a empresas que no están capacitadas y que parece que de la noche a la mañana surgieron y les dan obras, les dan este gran presupuesto, así que también habrá que verificar que la empresa que tenga este proyecto tenga todos los lineamientos, ya que no estamos hablando de algo decorativo, sino un espacio donde van a convivir la familia, Exacto. Niños, adultos mayores, y tenemos que estar seguros que el suelo va a estar en condiciones y que todos los alrededores tampoco vayan a afectar al fraccionamiento donde ya existen familias y bueno, que pueda ocurrir una tragedia mayor. Mira, ojalá y ahora que vaya a contratar la empresa que vaya a hacer, les dé tiempo para terminar, porque ya estamos ya escasos 1 año y meses de terminar la administración. Y ese parque no creo que le vaya a llevar 3, 4 meses para hacerlo, ¿no? Digo, si tienen una buena planeación y la constructora que va a hacer, me imagino que se va a llevar para empezar a limpiar todo eso y para empezar a construir. Yo no soy ingeniero, ni mucho menos, pero he visto que una obra mínimo se tarda unos 6, 7 meses, pero obra pequeña, esa es una obra grande, Así ¿no? es. Entonces, pues ojalá y le dé para terminarlo en esta administración. Sí, porque con esta laguna artificial no simplemente se va a llenar del agua de la lluvia, tenemos que ver de dónde va a venir el agua y que no sea contraproducente, que vaya a ser un foco de infección, un criadero de mosquitos, bueno, tantas cosas. El mantenimiento, Anita, mira, yo comenté esa situación con unos ingenieros porque quise que me dieran su opinión y me dice, a ver, para hacer una laguna artificial tienes que ponerle geomembrana abajo. Y eso no tiene más que pura piedra, ¿no? Claro, si es para una laguna de mitigación de riesgos, podría ser porque absorbe el agua, pero él lo dijo que se iban a construir 2 lagunas artificiales, ¿no? Y eso es lo que no se vale, que te echen mentira para que caigas bien, que te echen mentira para que le hagas fiesta cuando llegues a la colonia. Cuando llegue a la colonia, está prometiendo calles
de esas que estás construyendo en varias colonias que incluso ya se han acercado conmigo para quejarse que nada más le firma el lunes del pueblo, que nada más le firma sí, autorizado. Llegan a obras públicas municipales y dicen, ya me autorizó el presidente. No, ahí nada más te firmó que te recibió el documento, vamos a ver si puede hacerse la obra. Entonces mucha gente está decepcionada también por eso, porque les promete. Y la verdad que a veces ellos tienen miedo de manifestarlo o denunciarlo, porque si no piensan que ya no les van a hacer su calle. Y de que no se lo van a hacer, no se lo van a hacer. Porque así como esas personas que llegan conmigo, ya ha prometido muchas calles. El recurso del ayuntamiento no le va a dar para hacer tanta calle. Y lo malo ahí es de que ilusiona a la gente de que les va a hacer su calle y no lo va a poder hacer, ¿no? Pero bueno, si esa es su manera de trabajar, ¿sabes cuál es lo más preocupante para mí como regidor? Que a mí sí me pasa a traer como regidor porque soy parte del cabildo. Claro. Y se refieren conmigo enojados. Oye, ustedes nos prometieron. A ver, ¿quién se lo prometió? El que se lo firmó tiene la obligación de decirle sí o no. Entonces, a nosotros nos reclaman también. Y yo en una sesión de cabildo le dije al presidente, a ver, dígale sí o no a la gente, porque viene con nosotros a reclamarnos. Porque el presidente le dice que vaya con su particular para que chequen el tema y ya al otro día ya no permiten entrada a nadie. Entonces la gente está esperando a que les revisen sus documentos, su particular, y también no atienden. Bueno, pues ahí tienen esta información para que sepan muy bien lo que está pasando en nuestra ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que como ciudadanía no se dejen engañar. Y pues bueno, sobre todo que estemos muy al pendiente de cómo se irá desarrollando esto. Y pues bueno, ya que como ciudadanos tenemos el derecho de exigir la rendición de cuentas. Muchas gracias, regidor, por estar con nosotros para llevar esta información no solo a Chiapas, sino incluso a todas las familias que nos escuchan hasta Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Anita, la verdad, por el espacio y por toda la audiencia que nos ve. Y yo quiero agradecerle también a las personas que nos ven, que se acercan al ayuntamiento y a la oficina de la regiduría, la tercera regiduría, para comentarnos de estas denuncias donde nosotros le podemos dar seguimiento. Yo quiero agradecerles porque sin la denuncia de ustedes nosotros no podemos exigirle al presidente municipal que haga bien las cosas. Y por no quedarse callados también, yo les agradezco mucho. Bueno, nos vamos a un corte y los dejamos con estos videos que ha sacado en sus redes sociales para que estén un poquito más al tanto de todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a un corte y los dejamos con los videos. ¿Se acuerdan de este lugar? Hace más de un año aquí, el presidente municipal Ángel Torres presentó un proyecto que se llama Parque Chapanequidad Coyatoc. Hoy estamos aquí, 24 de mayo, arrancando un proyecto. Nos dijo que se invertiría cerca de 7,5 millones de pesos, que se reforestaría con más de 2,000 árboles y que se crearía una laguna artificial para disminuir los riesgos por escurrimiento del agua. Y pronto podrás venir a disfrutarlo. 14 meses después, miren cómo está. Un terreno abandonado, sin avances, sin parque, sin laguna y sin reforestación. Anunciar proyectos y después olvidarlos es una falta de respeto a la ciudadanía. Presidente Ángel Torres, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Qué explicación le vas a dar a las y los tuxtlecos que confiaron en este compromiso? No es un sueño, porque ya se va a hacer realidad. Tuxtla merece obras que se cumplan, no anuncios que se queden en el olvido. ¡Que viva Tuxtla! Y muchas gracias a todas y todos por sintonizarnos en esta noche de hoy, jueves 30 de julio. Agradecemos a todas las estaciones que se conectaron para poder retransmitirnos en toda la parte de Chiapas y hasta los Estados Unidos con nuestros amigos de Radio Migrante. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana y a las 9:30 con nuestro noticiero en inglés. Y no te olvides de nuestro noticiero vespertino en punto de las 7 de la noche. Hasta la próxima.